Buen día, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 6 y nuestro tema es plantas angiosperma. Nuestro grupo está conformado por Moreira Montes, Ana Belén, Quijije Delgado, Gilson Kevin, Velázquez, Samuel Benjamín, Zambrano Delgado, Manuel Andrés y mi persona quien les habla, Moreira Chila, Yulexi María. Siguiente diapositiva, compañero. El resumen. El presente trabajo de investigación define las características importantes de las plantas angiosperma en el Ecuador y su importancia debido a su gran diversidad de especies, ya que son grandes protagonistas de los diferentes procesos de la naturaleza, que son imprescindibles para mantener en armonía el medio ambiente. Su lugar en la historia en el Ecuador es significativo, ya que en los últimos años ha sido considerado uno de los países megadiversos del mundo, y este tipo de plantas contribuyen notablemente en este reconocimiento por su alto nivel de especies. De esta forma, uno de los principales pasos a seguir en el conocimiento de la flora es la distinción entre las plantas con flora angiosperma, las cuales se reconocen por ser estambres, pístilos y además estructuras reproductoras vegetales que forman parte de maravillosa flora que posteriormente dan lugar a frutos. En la introducción, el mundo vegetal incluye una gran diversidad de plantas, desde aquellas que no son más conocidas porque llenan de colores los parques y jardines de nuestras ciudades, o las que forman parte indispensable de nuestra dieta, hasta esas otras plantas que son grandes desconocidas porque solo las hemos visto en documentales de lugares exóticos y lejanos. Las plantas angiosperma han ocupado casi todos los nichos ecológicos y dominan la mayor parte de los países naturales. Estas han evolucionado y se han diversificado de forma asombrosa y en la actualidad constituyen un grupo amplio de plantas superiores con más de 250.000 especies descritas. Representan un grupo monofilético, es decir, que tienen un antecesor común y por lo tanto un mismo origen. Y esto se sabe gracias a datos moleculares y morfólogos recogidos por grandes científicos del planeta. Estas especies, también conocidas como plantas flor, son el grupo de plantas más abundantes y diversas que producen floras y frutos con aromas para atraer los polinizadores como dispensadores. Además, en este grupo hay plantas que producen estructuras que son parte del mecanismo de dispersión del fruto y la semilla y tienen una amplia distribución en el mundo desde trópicos, desiertos, zonas templadas hasta regiones árticas. Ecuador cuenta con un alto grado de diversidad vegetal. En las últimas décadas se ha incluido al Ecuador entre los 17 países megadiversos, los cuales hasta parcial o totalmente dentro de las zonas tropicales del planeta. Las plantas angiospermas son elementos fundamentales en su diversa flora, ya que ocupan más de la mitad de la misma. Este tipo de plantas ayuda en la conservación de la fauna y el medio ambiente en general. En la justificación tenemos que las angiospermas son las plantas más importantes desde un aspecto ecológico, social y económico. Su importancia económica se ve reflejada en la fabricación de madera, algodón, entre otras materias primas esenciales para la producción industrial, y de manera ambiental y social contribuyen en la alimentación de los seres humanos, ya que nos proveen la mayoría de alimentos, y esto se da porque son elementos imprescindibles en la polinización, formación, dispersión y germinación de semillas. Por ese motivo, se hace preciso entender más sobre su estructura anatomía, funcional y otros aspectos que nos vuelven a conocer más a detalle sobre el entorno que nos rodea. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Samuel Velázquez, le voy a hablar sobre los objetivos. Tenemos como objetivo general identificar y conocer las generalidades de las plantas angiosperma. Nos planteamos 3 objetivos específicos, en cuales
conocer la historia de las plantas angiospermas en el Ecuador, analizar la importancia de las plantas angiospermas en el medio ambiente e identificar las características más importantes de las plantas angiospermas. Biodiversidad en el Ecuador, flora y fauna, plantas angiospermas. La fama del Ecuador como un país megadiverso ha llegado a muchos rincones del mundo. Es un componente de la diversidad biológica ecuatoriana, las plantas angiospermas. Se presentan en una contribución como una de las especies con mayor cantidad de seres en su clasificación, de diferentes formas, colores e incluso sabores. Respecto a la cantidad, se calcula que existe alrededor de 250.000 a 300.000 especies, dentro de las cuales para Ecuador se han registrado cerca de 250.000. Utilidad. La diversa y abundancia en este grupo hace que sea más reconocido, no solo por la belleza de sus flores, sino por la utilidad que representa, ya sea como un alimento para uso medicinal, como fuente de madera o como insumo para la fabricación de textiles, entre otros. La evolución. Son consideradas como un grupo de plantas muy recientes en términos evolutivos, debido al desarrollo de estructuras complejas como estrategia de reproducción. Características que han permitido su expansión y colonización de ambientes con diversas condiciones, desde las islas, sabanas, llanuras hasta montañas y páramos. El hábitat donde se presentan estas plantas, en zonas de la costa, en zonas áridas, en zonas forestales, y tiene a registrarse también en zonas que son muy, muy poco conocidas, como la polar, que es el clima helado, y en las zonas urbanas, y también en las zonas de las aguas dulces. Presentamos la anatomía de las plantas como de su flor. La planta está compuesta por las raíces, el tallo, el fruto, las flores y las hojas. Y la anatomía de la flor está por el estigma, el estilo, óvulos, ovarios, perianto, pedúnculo, sépalo, pétalo, filamento, antera, y en las cuales se dividen en estambre y carpelo. Mi nombre es Manuel Zambrano y yo voy a hablar de los tipos de angiosperma en el Ecuador. En el Ecuador existen apenas 15.187 tipos de plantas angiospermas confirmadas, de las 250.000 aproximadas existentes en el mundo, que están a su vez, estos tipos de angiospermas están clasificados en monocotiledóneas y dicotiledóneas. Las monocotiledóneas, los embriones presentan un solo cotiledón, raíces fasciculeadas, es decir, todas nacen del mismo lugar y forman un fajo. Las hojas son laminares, largas, sin peciolo, y los nervios generalmente son paralelos. Presentan de 3 a 6 pétalos. Ejemplo, el tulipán, plátano, trigo. Y las dicotiledóneas, que los embriones presentan 2 cotiledones, raíces axonomorfas, es decir, hay una raíz principal de las cuales brotan raíces secundarias. Las hojas son laminares, presentan una gran variedad de formas y los nervios no son paralelos entre sí. Presentan 4 o 5 pétalos. Ejemplo, el peral, el almendro y el roble. Sabiendo que en el Ecuador registra 15.187 especies de plantas con flores en alrededor de 220 familias. Los principales tipos de áreas de vegetación en el Ecuador donde se encuentran este tipo de plantas son: podemos encontrarlos en manglares, en bosques nublados, en pastizales, en vegetación de quebradas del norte, vegetación arbustiva, matorral árido
del extremo sur en áreas desérticas y semidesérticas, interandinas, en páramo arbustivo y de almohadilla, en páramos desérticos y áreas estacionalmente inundables, en bosques lluviosos de las tierras bajas, en bosques deciduo, en bosques semideciduo, en bosques lluvioso, montano bajo, en áreas desérticas y semidesérticas de la costa y en sábana. Los tipos de especies de angiospermas en peligro de extinción en el Ecuador. Entre ellas tenemos la Licaria excerta, que es una especie de la familia Lausaria endémica del Ecuador, que se encuentra, como ya sabemos, en peligro de extinción. La población de este árbol no es más de 30 centímetros y que se distribuye a lo largo de la región del oriente en el NAP. Concretamente en bosques que siempre son verdes en la Amazonía y de tierra firme. Y también tenemos la Ocotea historostila, que también es otra especie que está en peligro de extinción en el Ecuador. De la familia también de la Laucaresea, algunas cuyas colecciones proceden de la Reserva Biológica Hatun Sasha, de Apayacu y del Parque Nacional Yasuní. Esta especie no supera más allá de los 6 metros de altura y provee frutos verdes en forma de racimos ovalados. Mi nombre es Gilson Kevin Delgado y continuando con los otros tipos de angiospermas en peligro de extinción, tenemos a Aniba pilosa en el bosque amazónico peimondano en la provincia de Morona, Santiago, la cual es una especie de árbol que se encuentra en un rango de 500 a 800 metros de altitud, donde la construcción de infraestructuras varias y los asentamientos humanos han constituido las principales amenazas que la han llevado al peligro de extinción. Guzmania lepidota, otra especie amenazada por la deforestación para la actividad agrícola y la minería del carbón, es la Guzmania lepidota. Se trata de una hierba epífita registrada por primera y única vez a finales del siglo XIX en los bosques andinos bajos que rodean a la provincia del Pichincha. Actualmente, su estado de conservación se considera en peligro de extinción, aunque la falta de colecciones podría indicar su extinción. Eudema nubigena. Siguiendo con la lista de especies amenazadas o en peligro de extinción, encontramos a Eudema nubigena. Esta hierba del superpáramo es capaz de crecer a unos 4.000 o 4.500 metros de altitud. Cuenta con 8 poblaciones en Ecuador localizadas en las cimas de montañas, volcanes, en las provincias de Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Pichincha y Tungurahua. Eudema nubigena se considera en peligro de extinción, siendo la destrucción de su hábitat y el cambio climático las principales amenazas a las que se enfrenta. Myriocolea irrorata, distribuyéndose únicamente en las zonas ribereñas de los ríos Topo y Sula a unos 200 metros de altitud. Encontramos también a esta planta briófita y endémica de Ecuador, perteneciente a la familia Legeunaceae, que crece sobre los arbustos Upea bombanacea. La deforestación y el deterioro de las masas de agua a las que se encuentra asociada esta planta, mediante la construcción de presas, la han llevado al peligro crítico de extinción. Apelantra azuayensis es una especie vegetal de tipo arbustivo que pertenece a la familia Acanthaceae.
Este endemismo de la región interandina se localiza a unos 2.500 metros a 3.000 metros de altitud en los bosques tropicales y subtropicales húmedos del Ecuador. Actualmente su estado de conservación está en peligro crítico de extinción debido a la pérdida de hábitat por deforestación y cambios de uso de suelo para el desarrollo de la actividad agrícola. En Llanela Yamezoni, en la falda de los volcanes Pichincha y Atacazo, habita esta hierba del páramo arbustivo que se destaca a simple vista por sus flores en forma campanular. Actualmente, esta especie se encuentra en peligro de extinción por el pastoreo, las quemas y la expansión metropolitana de la zona. Odontonema laxum es otra especie endémica de Ecuador de tipo arbustivo que pertenece a la familia Acanthaceae. Los primeros ejemplares de esta fanerogama, que habita en el bosque litoral peimondano a unos 500 y 1.000 metros de altitud, fueron registradas en las proximidades del río Patul en los años 40. Actualmente, esta especie se encuentra en peligro crítico de extinción por la degradación de los ecosistemas de los que forma parte como consecuencia de la deforestación. Elytraria tuberosa es una especie de hierba que habita en el bosque litoral seco a altitudes que van desde 0 a 500 metros, localizada en las provincias de Guayas y Manabí. De esta especie no se registran muchos ejemplares desde 1952. Su estado de conservación está en peligro crítico de extinción, habiéndose identificado la deforestación y los cambios de usos de suelo para la agricultura como sus principales amenazas. Cylindale eyers. Este es un arbusto endémico del Ecuador que se distribuye en los bosques litorales desde 0 metros hasta 530 metros de altitud de las provincias de Chimborazo, Guayas y Manabí, perteneciente también a la familia Acanthaceae y al género Cylindale, de cuyas 4 especies descritas, tan solo esta es aceptada y se encuentra en peligro crítico de extinción, sin saber si esta se encuentra extinta o no, debido a la destrucción de su hábitat. Saurauia aguaricana es una especie de arbusto endémico del Ecuador, perteneciente a una distribución geográfica que limita la cordillera oriental de los Andes en las proximidades a Colombia, a un rango altitudinal de 2.000 y 3.000 metros de altura. Desde hace 30 años no se ha recolectado información de ningún ejemplar y su estado, debido a que su conservación se considera en peligro de extinción. Ok, mi nombre es Ana Belén Moreira y continuaré con las últimas especies de plantas angiospermas en peligro de extinción. La Bomarea ceratofora es una especie de bejuco o trepadora y es un endemismo de Ecuador, propio del bosque andino bajo. Bueno, actualmente pueden encontrarse ejemplares en la región oriental del Parque Nacional Yanganates y al sur de la Reserva Ecológica Antisana. Está en peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat. La otra es la Irenela chrysotricha, y esta es una especie herbácea del género endémico ecuatorial Irenela. Esta habita por lo general en los bosques húmedos y secos de la zona costa. Bueno, en la década de los 80 se tenía constancia de que existían 8 poblaciones localizadas en su mayoría en zonas protegidas. En esta planta, la fragmentación del territorio y la pérdida de su hábitat constituyeron 2 grandes amenazas que han llevado a esta especie al peligro de extinción. Y por último, la Aiphanes grandis, y bueno, esta es una palmera que es endémica también de Ecuador y se distribuye desde el bosque andino bajo hasta el alto. Se han registrado en estas poblaciones en Orianga y en las proximidades de Guaranda.
Actualmente, debido a la deforestación en agricultura y acuicultura, esta especie está en peligro de extinción. De hecho, ha sido propuesta como una de las 50 palmas más amenazadas por el panel de especialistas de este tipo de árbol en específico. Bueno, en cuanto a la perspectiva para los próximos años de las plantas angiospermas, tenemos que en el año 2007, al régimen del desarrollo del buen vivir, se presentó un plan en donde se exponía la visión de desarrollo al 2030. Este acordaba en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, la cual suponía la instrumentación de etapas sucesivas de gobierno y pasos que la sociedad en conjunto debía dar para materializar un nuevo modo de acumulación, distribución y redistribución de la riqueza, entendiéndose que la flora y fauna del Ecuador forman parte de la riqueza de este país. Bueno, en este escenario de cambios, la biodiversidad constituyó la punta de lanza para alcanzar los objetivos superiores de transformar la matriz productiva y erradicar la pobreza. El gobierno nacional le dio un protagonismo único a la biodiversidad, cuya finalidad era proteger cada rincón de la flora y fauna como fuera posible. Entonces, en la última constitución del Ecuador, que fue en 2008, se reconoció y se garantizaron dos derechos a la naturaleza. El primero, que es el respeto integral a su existencia. Y el segundo, que es la restauración, entendiéndose como restauración a que si uno, por ejemplo, cortaba un árbol, debía reponerlo, y así. Entonces, bueno, esto ha logrado que la flora y fauna del país se vea más protegida y deje de sufrir pese a los riesgos latentes de extinción desde hace algunas décadas. En este contexto, la flora del Ecuador, en este caso las plantas angiospermas, como estamos viendo, se ve más preservada que nunca, tanto por sus derechos, como lo dice la Constitución, como por los activistas y fundaciones que velan por ellos y por el bienestar de estas plantas. Bueno, para concluir, tenemos que el estudio y conservación de la flora del Ecuador, especialmente si es realizado por investigadores locales, es cada vez más apremiante debido a la rápida desaparición de especies silvestres, muchas de ellas inclusive desconocidas para la ciencia. Otra conclusión que pudimos sacar del proyecto es que la extinción de las especies angiospermas alteraría e impediría que los ecosistemas formados a partir de interacción de distintas formas de vida cumplan con funciones vitales como la producción de alimentos, el abastecimiento de agua o regulación del clima. Esto porque a partir de estas plantas es que se da la polinización, entonces sí afectaría gravemente. Otra conclusión es que las plantas angiospermas son las más abundantes en el Ecuador y contribuyen notoriamente en su biodiversidad. Y bueno, aunque hay numerosos estudios realizados en torno a la flora de nuestro país, aún hay lugares que han sido poco explorados y de los cuales la información es aún escasa e incipiente. Esto se puede dar también por falta de acceso a ciertas zonas y entre otras razones. Y a pesar de la abundancia de especies angiospermas en el Ecuador, existen muy pocas en peligro de extinción. Esto debido a la importancia que se les da en el ecosistema, como lo han mencionado anteriormente, y que se considera como patrimonio de la humanidad. Y bueno, para culminar, tenemos aquí las principales angiospermas en el Ecuador. Como podemos ver, la orquídea, la rosa, la peregrina y el palmito son de las principales. Por otro lado, también están los árboles frutales, que como sabemos son los árboles como limón, de naranja, los árboles de mango y todos los árboles frutales que conocemos, y las flores. Gracias.